Buenos días para todos. ¿No necesitas poner a cargar nada? Creo que acá. ¿Ya está acá? ¿Será que esto se desconecta? Bueno, entonces, buenos días. Mi nombre es David Castillo, soy médico residente de farmacología clínica de segundo año. Y el día de hoy vamos a presentar un caso clínico que tiene que ver con la administración de quimioterapia intratecal y cómo se asocia este con una reacción adversa a medicamentos. Entonces, a manera de índice, este es el contenido que vamos a evaluar. Tenemos una presentación del caso. El caso es un poquito extenso, algunos de nosotros lo hemos visto a lo largo de las rotaciones. Entonces, traté de compactarlo bastante para poder, digamos, enfocarnos específicamente en el tema de interés. Vamos a hablar específicamente de un cáncer hematológico que es la leucemia linfoblástica y posteriormente vamos a hablar de la farmacología, de la administración intratecal de quimioterapia. Y ya pues al final vamos a evaluar un evento adverso que se presenta. ¿Listo? La idea es hacer el estudio de esa reacción y pues poder dar un concepto. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a presentar el caso clínico. Tenemos una paciente de 52 años, femenina, procedente de aquí de Bogotá. Ella ingresa a la clínica bajo el motivo de consulta de vengo a continuar la quimioterapia. Es una paciente que ya se encontraba con diagnóstico y con estudio, ya había recibido ciclos de quimioterapia previamente. Su cuadro clínico inicia en septiembre del 2023. Ella es una paciente que presenta un diagnóstico ya confirmado por biopsia de médula ósea y por citometría de flujo en líquido cefalorraquídeo. Es una paciente que presenta una leucemia linfoblástica aguda de precursores B y ya se le había hecho estudio también de riesgos. Entonces tenemos un cariotipo normal, 46X, un BCR-ABL1 negativo y un marcador por citometría de flujo de CD20 negativos. Y pues ella ingresa para una nueva administración intrahospitalaria de esquema de quimioterapia. Como antecedentes, aparte de su LLA, pues tenemos un antecedente de una diabetes mellitus que fue favorecida por el uso crónico de esteroides. Adicionalmente, la paciente se encuentra anticoagulada por un tromboembolismo pulmonar que presentó, pues digamos, secundario a su patología de base oncológica. Y adicionalmente la paciente empieza a presentar fasias cushingoides, aún sin diagnóstico de, pues digamos, un Cushing secundario a medicamentos, dado que también pues lo presenta secundario al uso de corticoides. Como medicamentos que usa, digamos, ambulatoriamente, tenemos la insulina glulicina, 8 subunidades subcutáneas al desayuno, al almuerzo y la cena, una insulina glargina de 18 unidades subcutáneas cada 24 horas en la noche, y enoxaparina 50 miligramos subcutáneos cada 12. Ya respecto al componente hematológico, pues la paciente cuando se le hace el diagnóstico de la LLA, pues con los resultados de sus, digamos, estudios de estratificación, pues se le inicia un protocolo de quimioterapia, tiene un nombre pues de un estudio francés, y ahorita vamos a ver sus componentes, que es el protocolo Graham SA1. Sin embargo, cuando se le administra el primer esquema y se le hace, digamos, como la valoración, se le detecta en médula ósea una enfermedad mínima residual positiva. Significa que en su médula ósea, después de terminar el ciclo de quimioterapia, pues persiste con formas blásticas malignas en su médula ósea. Y adicionalmente, ya ahorita vamos a ver, esta patología, la leucemia linfoblástica aguda, pues se asocia casi que en un 70% a infiltración del sistema nervioso central, por lo que se le toman punciones lumbares, se le hace una citometría de flujo y se le detecta positividad para células malignas. Luego, tenemos un segundo esquema, dado que pues, la paciente presenta pues, falla terapéutica de este primer intento, entonces se pasa a blinatumomab. Sin embargo, después de que se le termine el ciclo con blinatumomab, persistimos con enfermedad mínima residual y con líquido cefalorraquídeo positivo para malignidad. Motivo por el cual se hace una junta médica y se decide iniciar
el protocolo Hyper-CVAD a dosis ajustadas por la edad de la paciente. Ya también vamos a ver este protocolo de quimioterapia y pues tenemos una respuesta adecuada. Estás con una enfermedad residual negativa. Asociado a digamos, protocolo, pues entonces encontramos que también se le inician quimioterapias intratecales, por lo cual a la paciente se le indica por el servicio de neurocirugía la colocación de un catéter Mayo. Ya también lo vamos a estudiar más adelante en la charla. A manera, digamos, como de información, el metrotexate y la citarabina son los medicamentos de elección junto con el esquema mini Hyper-CVAD para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda en una pues, tercera línea. De la quimioterapia intratecal completa 9 ciclos junto con radioterapia en el neuroeje. Entonces, adicionalmente a la quimioterapia intratecal, la quimioterapia sistémica, se le administra radioterapia en 12 sesiones. La evolución, pues entonces la paciente ingresa precisamente para la administración del protocolo que ya habíamos descrito. Este protocolo se compone en 2 bloques. Tenemos un primer bloque que se le administra metrotexate y citarabina sistémico, aparte del intratecal, y tenemos el bloque B, que es completamente sistémico también, que es con ciclofosfamida, vincristina y dexametasona. Entonces, posterior a ese primer ciclo, como habíamos visto ya en la diapositiva anterior, la paciente presenta una enfermedad mínima residual negativa, es decir, su biopsia de médula sale negativa, tenemos una enfermedad, bueno, un rastreo de células malignas a nivel de su líquido cefalorraquídeo también negativo. Sin embargo, después del segundo ciclo de administración, es decir, después de haber hecho 4 bloques en total de este esquema, pues la paciente presenta un síndrome de debilidad agudo, adicionalmente presenta compromiso motor y sensitivo bilateral en miembros inferiores, y progresa hasta que la paciente no puede caminar, tiene alteración completa de la marcha, no tiene pérdida del tono postural, básicamente pues sus piernas tienen una fuerza al examen físico que ya vamos a ver de tan solo 1 cruz sobre 4, es decir, no está completamente con una paresia, pero sí tiene una reducción bastante importante de su fuerza en miembros inferiores. Y adicionalmente llama la atención que en su segundo ingreso presenta deterioro y luego pues ya nos comenta que presenta pérdida del control de esfínteres urinarios y fecal. Entonces se está pues evidenciando una rápida progresión de una alteración neurológica en todo su cuerpo inferior y se le amplían estudios con una resonancia de toda la columna cervical, torácica, lumbar y sacra, y adicionalmente se le hace un nuevo estudio de líquido cefalorraquídeo, porque la primera sospecha fue una recaída en sistema nervioso central. Y adicionalmente se le solicitan estudios de electromiografía. Entonces, pues digamos que al examen físico, como habíamos descrito previamente, la paciente es usuaria de un dispositivo Maya, que tiene pues un sitio de inserción sin cambios inflamatorios, y pues lo otro positivo que tiene el examen físico es que a nivel neurológico tiene una pareparesia de miembros inferiores con una fuerza de 1 sobre 3, simétrica, bilateral, inestabilidad para la bipedestación, la marcha pues no es valorable, la paciente presenta hiperreflexia, hipoestesia desde nivel de T10 hasta S5. Entonces estos son los dermatomas, pues básicamente tener una hipoestesia de T10 hasta S5 es no tener tener una alteración de la sensibilidad en todo el hemicuerpo inferior. Las resonancias, pues las resonancias de la columna nos muestran que tienen cambios, digamos, artrósicos, realmente tiene alteraciones a nivel de las articulaciones facetarias, pero no tiene cambios de mielopatía, por lo demás es completamente normal. El estudio de neuroconducciones sí pues, nos arroja un resultado importante, y es que la paciente presenta una polineuropatía mixta, motora y sensitiva, axonal, esto es súper importante, de predominio axonal, con compromiso simétrico en miembros inferiores. Y el estudio de líquido cefalorraquídeo sale negativo para la infiltración por blastos B. Entonces, pues la idea es abordar este paciente. Es un caso pues que ya lleva 1 año, cuando yo lo recibo pues ya en tratamiento, ya se le habían hecho varias cosas, pero pues la idea es enfocarnos en aprender un poco la farmacología que tiene que ver con la administración intratecal, entender qué es eso de un dispositivo Maya, y pues también por lo menos repasar las generalidades de qué es una leucemia linfoblástica aguda. Entonces, digamos que comenzando con la definición, pues vemos que la leucemia hace referencia a neoplasias que afectan principalmente tanto la médula ósea como la sangre.
Y cuando tenemos la presentación del linfoma es porque hay una, digamos, un compromiso, una masa delimitada que usualmente se asocia con un ganglio linfático. Una leucemia se puede volver, o sea, yo puedo tener una presentación leucémica y también puedo tener una presentación linfoide de la misma enfermedad. Es decir, no son entidades distintas, realmente es un espectro de enfermedad en cómo clínicamente el paciente debuta. Puede debutar con una leucemia o puede debutar con un linfoma. ¿Listo? Entonces, a veces uno ve en los libros que el título es como leucemia / linfoma linfoblástico agudo. ¿Listo? Porque son las presentaciones clínicas. Por eso hablamos de un espectro en la enfermedad. Y cuando vemos la palabra crónica y aguda, esto nos ayuda más que el tiempo de instauración. Realmente esto pues, es un nombre que quedó incorrecto, es más por la historia en que los pacientes te presentaban ciertas características en el extendido de sangre periférica y rápidamente fallecían. O sea, fallecían de forma aguda. Entonces, por eso quedó como una leucemia aguda, mientras que otras características que se encontraban en el extendido de sangre periférica, pues se asociaba con una muerte más crónica. Se prolongaba un poco más ese cuadro. Pero realmente lo que se encuentra ya, entendiendo un poco la fisiopatología, es que crónico hace referencia a formas diferenciadas de los linfocitos. Y digamos, la descripción de una leucemia, por ejemplo, aguda, significa que estamos haciendo referencia a blastos, son células que son inmaduras aún. Entonces, la diferencia entre crónico es, como les decía, no tiene nada que ver con la cronología, sino con la presentación de las células, ¿listo? Entonces, si es crónico, las células son diferenciadas, y es agudo, es un blasto. Y acá vemos en un extendido de sangre periférica, pues vemos un blasto clásico, un linfoblasto pues que nos muestra que hay pérdida completa del citoplasma. Entonces la relación entre el citoplasma y el núcleo pues es bastante alta, porque el núcleo pues básicamente abarca todo el citoplasma. Vemos una cromatina abierta, tiene nucleolos dispersos, y adicionalmente tiene este pedacito de citoplasma, que es la ampolla citoplasmática, y le da una forma típica de un espejo de mano. Acá pues lo que les quería mostrar es que nosotros tenemos dos familias grandes de linfocitos, los linfocitos B y los linfocitos T, que tienen que ver donde, pues digamos, realizan su proceso de maduración. Entonces los B serán en la médula ósea, los T en el timo. Y acá lo que vamos viendo es que realmente las leucemias / linfomas, ya sabemos pues a qué hace referencia a esto, linfoblásticos de precursores B, tiene que ver con las formas inmaduras, por eso se llaman blastos. Y todos los demás linfomas, el de Burkitt, el difuso, el de células grandes, el del manto, el folicular, todos ellos, hasta el mieloma múltiple, son células ya diferenciadas funcionalmente. ¿Listo? Por eso uno va a tener gamapatías, monoclonales, y bueno, ya dependiendo como de la característica de cada uno. La leucemia linfoblástica aguda, en este caso, es de especial interés desde todo punto de vista, porque es una enfermedad que ocurre en un 80%, entre un 60 y un 80%, en pacientes, son niños, es el principal cáncer de la infancia. Digamos que su primer hit grande es en a los 3 años de vida, donde vemos su incidencia máxima, y digamos que en los niños es una enfermedad, pues es una entidad que puede tratarse, pero cuando se presenta en un adulto, es una enfermedad catastrófica, usualmente resistente, como vemos en nuestra paciente, pues ella ya va en tercera línea de quimioterapia. Y pues vemos que la edad del diagnóstico, 60% antes de los 20 años, 25% antes de los 45 y el 11% antes de los 65 años. Entonces vemos que realmente el grueso de esta enfermedad está pues en los pacientes jóvenes, específicamente en la primera infancia. Y también tiene algo muy característico, y es que el sistema nervioso central es un sitio santuario, así se describe en la literatura, para la leucemia linfoblástica aguda, y esto es porque ella tiene la capacidad de infiltrar, ahí no hablamos de metástasis sino de infiltración, al sistema nervioso central. Y el compromiso al momento del diagnóstico realmente no es alto, del 5 al 10%, cuando se le hace el diagnóstico de la LLA, pues ya el paciente, pues usualmente solo de 100, 10 van a tener compromiso del sistema nervioso central. Y van a debutar principalmente con alteraciones de los pares craneales y alteraciones, por ejemplo, como muy inespecíficas, parestesias, disestesias, algunas veces hacen algunas parecias, pero son muy inespecíficos. Pero cuando nosotros no le damos tratamiento, es decir, diagnosticamos al paciente, no tiene infiltración al sistema nervioso central, pero sigue pasando el tiempo, el 75% de los pacientes, si yo no les doy profilaxis en el sistema nervioso central al año, ya va a tener infiltración en el sistema nervioso central. Es decir, que de aquí a 2 años, si el paciente aún está vivo, pues va a tener
sí o sí el sistema nervioso central. Por eso dentro del tratamiento nosotros hablamos de profilaxis en el sistema nervioso central para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda. Y como veíamos en nuestra paciente, ella pues se le hace todo el esquema, realmente pues se revisa casi que toda la guía con esta paciente, revisando su caso, y vemos que la adición del metrotexate y la citarabina intratecal pues es el tratamiento de elección, y pues de hecho hablamos que tiene un muy mal pronóstico porque a pesar de que se hacen esos esfuerzos, pues la probabilidad de que haya la reducción real es del 4%. ¿Listo? Entonces, a pesar de administrar estos medicamentos por vía intratecal, pues realmente vamos a tener bastantes problemas para poder tratarlo. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Más de 5 glóbulos blancos inmaduros que se identifiquen como blastos en el líquido cefalorraquídeo. Acá pues es para mostrarles un poco, recordemos que son linfocitos y ellos tienen la capacidad de hacer quimiotaxis, de pasarse del sistema, digamos, vascular, salir al extravascular y entrar, digamos, a los tejidos. Entonces tienen una serie de proteínas como la molécula de adhesión de células vasculares y la molécula de adhesión intracelular, junto con las selectinas, de hacer, digamos, adhesión a las paredes de los vasos sanguíneos y luego pues hacer el proceso de quimiotaxis, como cuando se inflama un tejido común y corriente. Por eso son tan ávidas de poder generar esa infiltración. Y recordemos, ya vamos a estudiar esto un poco más a fondo, pero el sistema nervioso central, cuando lo estudiamos en cuanto a la unidad neurovascular, pues ahí vamos a encontrar una barrera, que es la barrera hematoencefálica, en todos los lugares de nuestro sistema nervioso central, excepto en los sitios donde se produce el líquido cefalorraquídeo, que son los plejos coroideos. Entonces, en los plejos coroideos, pues no vamos a encontrar como tal barrera hematoencefálica, sino digamos, este epitelio de una única capa, que son las células ependimarias, que son las encargadas de sintetizar el 60% del líquido cefalorraquídeo. Entonces, por ahí es una vía de ingreso de las células malignas. La otra, pues, es atravesando la barrera hematoencefálica en los otros lugares que no sean los plejos coroideos, y la otra es cuando ya tenemos en la médula ósea del cráneo células blásticas que pueden ingresar pues a través de estos vasos sanguíneos de las leptomeninges. Entonces son como las 3 vías que se han propuesto para la infiltración. Teniendo en cuenta eso, pues ya hemos hablado un poco del racional. Entonces, claro, las células infiltran al sistema nervioso central, vemos que hay unas grandes diferencias entre los vasos sanguíneos sistémicos y los vasos sanguíneos del sistema nervioso central. Entonces vemos que hay unas fenestraciones en el resto de nuestros capilares que no están presentes en la barrera hematoencefálica, y esto, uno, hace que haya una limitación en el ingreso de fármacos al sistema nervioso central. Acá pues hice un resumen muy grande, pues esto ya lo hemos hablado previamente. Entonces vemos que hay uniones estrechas, no hay fenestraciones, no hacen pinocitosis, y adicionalmente tiene bombas de flujo como la glicoproteína P, el OAT y todos los cassettes del ABC, que pues son todas la superfamilia de las proteínas de multiresistencia a múltiples fármacos. Entonces, como también habíamos comentado previamente, la barrera hematoencefálica pues se constituye principalmente de pericitos. Tenemos aquí los procesos de los astrocitos, el endotelio, sin fenestraciones y uniones estrechas, y ya sabemos que las células pueden infiltrarlo. Toda esta capa pues evita que ingrese medicamentos quimioterapéuticos también al sistema nervioso central. Y la barrera sangre líquido cefalorraquídeo, pues son estas células ependimarias que ya sabemos están recubriendo los plejos coroideos, que son los encargados de sintetizar el líquido cefalorraquídeo. De todas formas, aunque las barreras son muy distintas en estos dos sitios anatómicos, cumplen la misma función. Y esto hace que el sistema nervioso central sea un sitio, como ya hemos estudiado previamente, en donde el ingreso a los fármacos es bastante aberrante y usualmente es muy limitado, dependiendo de la característica del fármaco. Pero en general hablamos que para los quimioterapéuticos, pues estamos en digamos, exposiciones respecto a la concentración plasmática del menos del 10%. Entonces aquí en este estudio, este es un estudio experimental, acá pues vamos a ver que los estudios de farmacocinética, pues cuando se hacen una vez usualmente no tienden a repetirse, entonces vamos a ver que es una literatura que ya tiene unos años, pero es importante tenerla en cuenta porque nos explica muchas de las cosas de por qué ocurre y por qué hacemos lo que hacemos. Este estudio es bien interesante porque se toma un pirimate que no es humano y se le administra, en este caso, topotecan,
un quimioterapéutico, y lo que se hace es evaluar la concentración plasmática y la concentración en líquido cefalorraquídeo. Entonces aquí tenemos la curva de concentración versus tiempo. Las líneas que tienen los círculos serán para las concentraciones plasmáticas, las líneas que tienen los cuadrados serán para las concentraciones en el líquido cefalorraquídeo. Vemos que guardan una cierta, digamos, relación en cuanto a que el descenso pues es muy similar una frente a la otra. Y lo que se hizo fue medir el área bajo la curva de uno, el área bajo la curva de la otra y dividirlo. Entonces aquí vemos la ecuación, área bajo la curva del plasma dividido el área bajo la curva del líquido cefalorraquídeo, y entre comillas esto pues sería como una especie de biodisponibilidad del líquido cefalorraquídeo que nos daría el 34% aproximadamente. Entonces para este caso tenemos aproximadamente un 34% de ingreso desde digamos, la administración sistémica sanguínea al líquido cefalorraquídeo. Y aquí pues se hacen también algunos, digamos, una relación entre la concentración del plasma versus el líquido cefalorraquídeo, y vemos que, digamos que se tiende a acercar un poco, tienden a igualarse las concentraciones plasmáticas con el tiempo. La explicación que nos daban los autores de este fenómeno es que se acumula en el líquido cefalorraquídeo y rápidamente se eliminan en tejido celular, en la sangre. Y esto es porque en el líquido cefalorraquídeo no tenemos enzimas para metabolizar los medicamentos para luego excretarlos. Entonces dependemos de la eliminación o de la tasa de eliminación o de recambio del líquido cefalorraquídeo para eliminar los medicamentos que se encuentran en ese compartimiento. Porque yo no tengo enzimas, yo no tengo riñón, no tengo hígado. Tengo que salir al compartimiento central para luego ser excretado. Y eso es un factor limitante. Por eso tiende a acumularse y a prolongarse el tiempo de vida media de estos medicamentos. Otro punto que debemos tener muy en cuenta es un poco la anatomía del sistema ventricular, porque pues allí es donde vamos a administrar el medicamento. Entonces, en esta imagen de Netter, pues podemos ver el sistema ventricular. Vemos entonces acá los ventrículos laterales, derecho e izquierdo, con sus cuernos anterior, posterior, o pues también occipital, y temporales. Y acá pues vamos a ver el tercer ventrículo. Este tercer ventrículo se une con las astas anteriores del ventrículo lateral a través del agujero de Monro. Y luego de este tercer ventrículo vamos a pasar al cuarto ventrículo, que es el que estoy señalándoles, a través del acueducto cerebral, que se le conoce como también el foramen de Luschka. Y una vez llegamos al cuarto ventrículo, pasamos entonces a través de unos orificios, que son los orificios, o también se les conoce como forámenes de Magendie, que son los que me llevan el líquido cefalorraquídeo ya al espacio subdural. ¿Por qué es importante sabernos esta anatomía? Porque los cuerpos coroideos se encuentran dentro de los ventrículos, y allí es donde se sintetiza el líquido cefalorraquídeo. Entonces el líquido cefalorraquídeo tiene una dirección de circulación, ¿listo? Entonces, no es lo mismo poner el medicamento en el ventrículo que ponerlo en la región lumbar, porque ¿cómo hago si va en contra de la gravedad para que suba el medicamento que está en la región lumbar hasta la corteza? Si es allí en donde tengo, por ejemplo, la infiltración. Si es claro, es por eso es tan importante tener en cuenta cómo es el flujo, ¿listo? Entonces, lo puse un poco más simplificado acá. Recordemos que el líquido cefalorraquídeo pues se sintetiza en los plejos coroideos de los ventrículos laterales, también hay algunos en el tercero y en el cuarto, pasan entonces de los ventrículos laterales al tercer ventrículo a través del foramen de Monro, luego del tercer al cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio, y del cuarto ventrículo al espacio subaracnoideo a través del foramen de Magendie. Esto pues es la anatomía que veíamos en tercer semestre hace unos años. Y luego en el espacio subaracnoideo empieza, digamos, a distribuirse por todo el neuroeje, vuelve a subir hasta la corteza cerebral, pero esta vez llegamos a la corteza, porque ya pasamos de la parte interna, que era el ventrículo, a la parte externa, que es la corteza, y allí se va a reabsorber en las granulaciones aracnoideas. ¿Cómo se genera ese flujo? Porque el líquido cefalorraquídeo va a circular gracias a que digamos, el flujo es pulsátil, porque como se sintetiza en los cuerpos coroideos, las pulsaciones sistólicas de esas arterias lo empujan en ese sentido, ¿listo? Y vamos a ir entonces del sitio en donde yo lo produzco hasta el sitio en donde yo lo reabsorbo hacia la circulación sistémica. Y entonces vamos a ver que de la región ventricular pasamos a la región subaracnoidea, y de la región subaracnoidea, pues miren que ya llegamos entonces a la corteza cerebral, y ahí se reabsorbe hacia la circulación sistémica a través de las granulaciones aracnoideas.
Esas granulaciones aracnoideas pues tienen estas características, son protuberancias revestidas que están revestidas de endotelio, se unen, o mejor dicho, atraviesan la dura madre e ingresan a las venas, listo, que están drenando esa zona del cerebro, que pues en este caso llegarían a los senos venosos. Y allí es importante tener en cuenta que esto va a depender del gradiente de presión. Si hay más presión dentro del cerebro, es decir, si el paciente tiene hipertensión endocraniana, pues va a haber mayor salida del medicamento. Es decir, que la eliminación de los fármacos va a depender de la presión intracerebral, en este caso. ¿Listo? A mayor presión, mayor flujo de eliminación del líquido cefalorraquídeo y mayor eliminación del medicamento. Lo normal es que el líquido cefalorraquídeo a una presión de agua de 3 a 5 milímetros, perdón, a una presión de 3 a 5 milímetros de mercurio. Y en la médula espinal, pues también vamos a tener eliminación de líquido cefalorraquídeo porque vamos a tener vellosidades aracnoideas espinales en las raíces de los nervios sensitivos. ¿Listo? Entonces, allí también se va a absorber. Y esto es tan, digamos, o sea, es bien interesante porque incluso el hecho de estar en bipedestación hace que todo el líquido baje, la presión aumenta en la parte caudal y entonces se elimina más rápido en esa zona. Entonces, por ejemplo, cuando se le administra a un paciente un medicamento por vía intralumbar, pues toca ponerlo en posición de Trendelenburg para que eso no ocurra. ¿Listo? Pero para entender, digamos, como esos puntos, hay que entender esta fisiología. Y entonces, pues ya digamos como para redondear un poco el componente del líquido cefalorraquídeo, los plejos coroideos y la tela coroidea de los ventrículos cerebrales, que aquí los vemos, pues sintetizan el 60% del líquido cefalorraquídeo. El otro 30% del agua, pues que le llega a este líquido, llega a través del lecho capilar, es decir, por el intersticio del cerebro empieza a fluir hacia afuera. O sea, el cerebro suda agua, ¿listo? Y a eso se le suma que la sinapsis que yo genero y la producción de, digamos, neurotransmisores producen agua metabólica. Las reacciones de hidrólisis para sintetizar todos estos componentes, pues liberan el otro 10%. Entonces, no solamente es líquido cefalorraquídeo y plejo coroideo, sino que también tenemos otras fuentes. Y el volumen total constante aproximadamente es de 150 mililitros, entre 25 a 50 estarán en el ventrículo y el resto estará en el espacio subaracnoideo, pero se produce entre 400 a 600 mililitros al día. Esto significa que yo reemplazo el volumen de líquido cefalorraquídeo de 4 a 5 veces por día. ¿Listo? Entonces, el líquido cefalorraquídeo con el que nos levantamos no será el mismo con el que nos acostemos. Y eso es importante para nuestros pacientes que se les va a colocar el medicamento. Y acá viene otro punto importante. Si yo solo tengo 150 mililitros de agua en un compartimiento que va a tener una pérdida de medicamento muy lenta, pues con una dosis pequeña, si tengo en cuenta la ecuación de concentración es igual a la dosis por la biodisponibilidad sobre el volumen de distribución, que en este caso biodisponibilidad será de 1 porque lo estoy colocando directamente en el líquido cefalorraquídeo, pues el volumen de distribución tan bajito con una dosis baja, pues va a dar una concentración alta. En cambio, en la volemia, con toda la sangre que tenemos, que aproximadamente es 3.550 mililitros, pues me toca dar dosis muy altas para alcanzar la misma concentración, porque el volumen de distribución de este medicamento pues va a ser mucho más amplio. ¿Listo? Entonces, dar una dosis más baja y alcanzar concentraciones más altas es excelente porque evito tener efectos secundarios, que es el limitante de la quimioterapia. Respecto a la administración intratecal, pues vamos a encontrar que, como ya más o menos les he comentado, pues tenemos una administración por punción lumbar, es decir, intralumbar o por intraventricular. Nos vamos a enfocar, hay muchísimos dispositivos, pero nos vamos a enfocar en el del caso, que será la administración intraventricular del reservorio o malla, que es el que tiene nuestra paciente. Y aquí quise pues traer como esta gráfica para demostrarles por qué es mejor colocar un dispositivo intraventricular que administrarla por punción lumbar. Primero, pues no hay que hacer tantas punciones. El reservorio malla queda ahí todo el tiempo que yo necesite. Y acá pues muestra que una dosis única, en este caso se hizo el estudio con metrotexate, pues se le dio una dosis de 12 miligramos por metro cuadrado para una concentración mínima, digamos, efectiva de más de 1 micromol por litro, que pues está representada en esta línea. Y se hizo lo siguiente, se le administró por vía lumbar y se midieron concentraciones del líquido cefalorraquídeo por punción lumbar y por punción ventricular, o pues por un catéter o malla. Estos son estudios en animales, lo repito nuevamente. Y luego se hizo lo mismo, se le administró por vía intraventricular y se le hizo la medición de concentraciones intraventriculares. Entonces aquí lo que nosotros vemos es que la administración de metrotexate en el líquido cefalorraquídeo de una dosis, pues digamos,
pues alta para lo que ya vamos a ver, que es de 6.25. Entonces aquí vemos que las concentraciones lumbares son estos cuadrados y las concentraciones, digamos, ventriculares son las del círculo. ¿Qué nos muestra esto? Que la administración, digamos, ventricular me permite a mí mantener una concentración tanto en el líquido cefalorraquídeo del ventrículo como de la región lumbar, es decir, en cerebro y médula espinal, muy similares. Por lo menos a las 24 horas, a pesar de todos los recambios que ya hemos hecho de líquido cefalorraquídeo, la concentración nunca cayó por debajo de la concentración mínima efectiva. Es decir, se recambia 4 veces el líquido cefalorraquídeo, pero nunca perdí el efecto del medicamento. En cambio, cuando la administrábamos por vía intralumbar, la concentración ventricular que se midió era tan solo el 10% del valor lumbar. Entonces, si el valor lumbar es, por ejemplo, pues está en este nivel, pues el 10% estará más o menos por acá, haciendo como la acomodación. Entonces, nunca alcanzaríamos concentraciones efectivas ventriculares con administración lumbar. ¿Listo? Entonces, ya solo con este estudio que se hizo en el 2005, pues ya se descartó esa administración. Y esto es aún más interesante porque uno diría, bueno, entonces la efectividad es perfecta. Y de hecho no solamente es útil para digamos, la infiltración, tengamos en cuenta que la infiltración del linfoma lo que hace es que las células malignas están nadando, entre comillas, en el líquido cefalorraquídeo. Es raro, pero puede ocurrir que ya generen como siembras que generen masa como tal en alguna parte del cerebro. Entonces es más fácil eliminarlas porque ya se están nadando en el líquido cefalorraquídeo. Pero cuando tenemos metástasis sólidas o tumores primarios sólidos en el parénquima, vean que no es eficaz. O sea, el tratamiento intraventricular no es eficaz en tumores sólidos. ¿Por qué? Este estudio se hizo nuevamente en primates no humanos, por allá en 1975. Lo que se hizo fue ponerles una bomba intraventricular con metrotexato. Acá también pues tuvieron en cuenta, por ejemplo, la hidroxiurea. Y lo que se hizo fue una vez se completaba un tiempo determinado, eran varios grupos, 6, 12, 18 y 24 horas de infusión, se sacrificaba el animal, se sacaba el cerebro, se congelaba y se tomaban muestras de diferentes zonas del parénquima y se medían las concentraciones. ¿Y qué encontraron? Para el metrotexate, que es esta línea de los triángulos, la penetración máxima después de 24 horas fue de tan solo 3 milímetros dentro del parénquima. Entonces, la máxima penetración del medicamento más importante de administración intraventricular, que es el metrotexate, fue de 3 milímetros. Si yo tengo una masa de 5, no sirve en lo absoluto. ¿Listo? Entonces, los fármacos penetran de 2 a 3 milímetros desde el líquido cefalorraquídeo al tejido adyacente y pues por eso no funciona. Y ya pues digamos entrando como en la parte del dispositivo, pues el dispositivo Maya, como lo vemos en la imagen, pues es un dispositivo que se deja debajo del cuero cabelludo, en la zona subgaleal, y atraviesa, pues digamos, el hueso del cráneo, y digamos que se dispone en el cuerno anterior del ventrículo lateral, ¿listo? Y él pues está, digamos, está hecho de un caucho, como una especie de plástico que es como las tapas de los viales multidosis, que uno las puede funcionar múltiples veces y nunca se riega. Así es la cúpula del catéter Maya. Entonces yo lo puedo, digamos, cateterizar, yo puedo meter una aguja cada repetidas veces, administrar el medicamento y sacarla, y el paciente solo va a tener un leve sangrado puntiforme. Y el medicamento se administra directamente al ventrículo. ¿Cuál será el problema? Pues para poner esto, pues tenemos que hacer una neurocirugía. Entonces acá lo que nos muestra es que la trayectoria es muy específica, porque como ya sabemos, a mí no me sirve que me quede nadando en el ventrículo, eso tiene que bajar hacia las cisternas. Entonces la colocación, esto es una imagen de neuronavegación, es cerca del agujero de Monro, que es el que se conecta con el tercer ventrículo para que baje al resto del líquido cefalorraquídeo. ¿Listo? Y lo que se hace es que cuando se pasa el catéter, lo que buscamos es romper los nervios de esa zona que está, donde va a quedar, digamos, colocado el catéter, para que cuando yo funcione al paciente no sienta dolor. ¿Listo? Entonces queda como denervada esa zona. Este es el catéter, acá les traje una imagen real, entonces acá vemos que después tiene una cúpula, vean que abajo también tiene forma como convexa, y está, pues, digamos, como todo el estilete que llega hasta el ventrículo. Y otro punto importante, acá se le hace un orificio, si se dan cuenta, se le deja una convejidad al cráneo para colocar el catéter Maya, o sea, él no queda flotando entre el cuero cabelludo y el cráneo, sino que se fija con tornillos, y aquí pues vemos el reservorio, y luego se tapa con
el cuero cabelludo, ¿listo? Este es el catéter, así como sabemos cómo se coloca un catéter venoso central, pues es bueno saber cómo funciona esto, porque las complicaciones asociadas pueden ser, por ejemplo, que se desplace y genere una hemorragia intraventricular. Ya sabemos que dentro de los diagnósticos diferenciales de una alteración neurológica es que se desplace el catéter. Y no, pues de entrada pensar que sea algo farmacológico. Entonces, otro punto importante es que como la concentración plasmática, como yo coloco un bolo y tengo tan poco volumen de distribución, las concentraciones se elevan muy rápido. Entonces, aquí vemos una comparación de algo que ellos definen en la literatura inglesa como concentración por tiempo, o C por T. ¿Qué significa esto? Dar dosis muy seguidas, pequeñitas, vean que acá esta dosis es de 1 miligramo cada 12 horas de metotrexato, y se compara con un bolo de 12 miligramos por metro cuadrado, o sea, más o menos como 18 miligramos. Si nos damos cuenta, esta es la concentración mínima efectiva y dar esos bolos seguidos, pues nos permite a nosotros mantenernos más o menos un 85% del tiempo sobre la concentración mínima efectiva sin tener este pico que a mí me va a generar neurotoxicidad, porque ese es el principal riesgo, que altas concentraciones van a ser muy irritantes. O sea, el principal problema de administrar medicamentos por vía intratecal es una meningitis química, realmente es como el principal problema. Entonces acá está, acá pues están, digamos, como una demostración de las dosis que se van colocando en las diferentes etapas de un ciclo de quimioterapia. Recordemos que los ciclos de quimioterapia tienen una inducción, una consolidación y un mantenimiento, que acá lo que varía es la dosis y el intervalo de administración. Y finalmente, pues, digamos que a los niños, esto nace principalmente en pediatría, pues porque digamos que este tipo de problemas es específico de esta población y se extrapoló ya con los años a los adultos, pero se encuentra que el líquido cefalorraquídeo, es decir, nuestra cabeza, llega al desarrollo y el tamaño adulto y el volumen del adulto a los 3 años. Entonces, las dosis de los niños de 3 años para adelante son las mismas, porque tenemos la misma cantidad de líquido cefalorraquídeo a partir de esa edad. Y eso se hizo en un estudio también que evaluó el área de superficie corporal versus el volumen del, digamos, del líquido cefalorraquídeo, y vemos que más o menos hacia los 3 años ya se linealiza esa curva. Y finalmente, pues también debemos tener en cuenta la permeabilidad que tenga todo el sistema ventricular. Veíamos que, pues digamos que el foramen de Monro, el acueducto de Silvius, son acueductos que, o sea, son espacios que tienen un diámetro de 2 milímetros, 3 milímetros, y puede ocurrir que una siembra genere una, digamos, una masa y lo obstruya. Entonces, ¿cómo vemos eso? Pues a eso se le conoce como un hidrocéfalo neoplásico y se va a ver como una ventriculomegalia. Si uno ve una ventriculomegalia, pues de nada sirve colocar el Omaya porque no va a pasar el líquido. Entonces, ya ese paciente no sería candidato. ¿Listo? Ya hay que hacer derivación y pues no, ya entraría a cuidado paliativo. Como nos centramos en la quimioterapia intratecal, pues vamos a revisar. El metotrexate es un medicamento antineoplásico, antimetabolito. Lo que hace es bloquear la hidrofolato reductasa, que es muy importante porque el tetrahidrofolato es un cofactor que me permite, aquí vemos, en varios pasos de la síntesis de principalmente de las purinas y el timidilato, pues se bloquea, no se sintetiza, no hay ADN. Si no hay ADN, pues básicamente no podemos producir células cancerígenas ni tampoco células sanas. ¿Qué toxicidad tiene? Pues se va a dividir en aguda, subaguda y tardía. La aguda es la más frecuente y es la aracnoiditis química. Y como se ve, como una meningitis, pero aséptica. Entonces el paciente puede hacer alteración del estado de conciencia, dolor de cabeza, rigidez nucal, dorsalgia, vómito en proyectil, fiebre, puede tener alteración del estado de conciencia y cuando el nivel líquido cefalorraquídeo, pleocitosis. ¿Qué va a tener negativo? Film array negativo, cultivo negativo, negativo, y pues no vamos a pensar en ponerle antibióticos, sino que si está la asociación temporal, pues es una meningitis química, ¿listo? Las subagudas, pues ya tienen que ver un poco con la una paraplegia, mielopatías, encefalopatías, convulsiones, alteraciones muy de nervios, ¿listo? El paciente va a tener déficit neurológico, pero más focalizado, ¿listo? Y subagudo, pues lo vamos a tener en cuenta pues, después de al menos un mes, ¿listo? Después de la administración de la dosis. Y las retardadas son las más graves, pero son las más infrecuentes, que ocurren meses a años tras el tratamiento. Y es un proceso desmielinizante progresivo que ocurre en pacientes que usualmente les administran quimioterapia, radioterapia asociada.
Y de la citarabina es otro antimetabolito, su mecanismo de acción es diferente porque la citarabina cuando se administra, ella se une directamente a la cadena en crecimiento del ácido nucleico y bloquea la síntesis. Entonces es un inhibidor de la fase S. Como es un inhibidor específico de la fase S, yo necesito que las concentraciones se mantengan mucho tiempo en el, o sea, si yo caigo por debajo de la concentración mínima efectiva, las células cancerígenas empiezan a replicar. Entonces, ahí empieza a ocurrir, pues digamos, un problema que se encuentra ya hace varios años, y es que aunque el aclaramiento de la citarabina es muy lenta, porque ella se metaboliza gracias a la citidina de aminasa, la cual no hay en el líquido cefalorraquídeo, su tiempo de vida media, pues, es bastante prolongado. Y adicionalmente lo administramos en este esquema de concentración por tiempo. Pero digamos que ya más o menos desde los 80, pero ya con varios ensayos clínicos para este milenio, tenemos que hay citarabina liposomal que prolonga hasta 40 veces el tiempo de vida medio. Yo la administro una vez cada semana, cada 15 días. ¿Cuál es el problema? Que aumento tanto las concentraciones que aumento el perfil de toxicidad. Entonces, cuando se utiliza la citarabina liposomal, la gestión del riesgo es administrar dexametasona o pues un corticoide durante 5 días coadministrado con la citarabina, porque ese paciente sí o sí va a ser una meningitis química. Y su toxicidad, pues la aracnoiditis química es la más frecuente, pero puede generar muy similar al metrotexato, convulsiones, paraplegia, neuropatía periférica y encefalopatía. Y aquí pues lo que vemos es que realmente el esquema C-por-T no nos modifica mucho, realmente cuando utilizamos la citarabina liposomal, pues las concentraciones no cambian. Entonces, por eso, sí o sí, hay que dar corticoide. Con la que no es liposomal, pues sí podemos tener la toxicidad, hay que espaciarla y bajar las dosis. Y entonces ya teniendo todo esto en mente, pues evaluemos esa digamos, reacción adversa que presentó nuestra paciente. Aquí traje 2 estudios, uno de ellos, este es el del 2009, son casos específicos, nos muestran si era para profilaxis o para tratamiento de una leucemia linfocítica aguda o de un linfoma de Burkitt, por ejemplo, y nos muestra entonces cuántas dosis se le dieron. Vemos aquí que le generó, el grueso es paraplegia, muy similar a nuestra paciente, y vean que se presentó algunos a los 60 días, otras al día del tratamiento, y la gran mayoría no se recuperó. ¿Listo? Pero bueno, digamos que acá es solo una serie de casos. Para el 2021 se hizo ya un estudio un poco más grande, con 1.275, digamos, instalaciones de quimioterapia con 94 pacientes consecutivos que tenían estos ciclos. Acá nos están combinando el ciclo sistémico con el intratecal. El intratecal es el metrotexate, por acá lo tengo, y la citarabina. ¿Sí? Intraventricular, metrotexate, citarabina, intraventricular. Y lo que se encontró en este estudio fue que de los 96 pacientes que se siguieron, solo 5 presentaron alteraciones sintomáticas. Dentro de lo que se encontró fue una leucoencefalopatía pericatéter, aquí la vemos en la resonancia, se ve el edema alrededor del catéter malla, y usualmente lo que los pacientes tuvieron fue alteraciones psicomotoras. Vean que no fue tanto ni la paraparesia, algunos hicieron agitaciones, confusiones, somnolencia, pero hay que tener algo en cuenta que pasé por alto, y es que estos pacientes se les dio corticoide intratecal. ¿Listo? Entonces, eso puede explicar que evite generar esos efectos secundarios. Otras complicaciones que debemos tener en cuenta son las infecciosas. Acá vemos que de los 96 pacientes, solo 6 pacientes hicieron infección. ¿Qué infección se genera? Pues principalmente gram positivos de la piel. ¿Listo? Entonces aquí vemos Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Propionobacterium agnes. Entonces se tratan usualmente con vancomicina, pero como generan infecciones del sistema nervioso central, pues usualmente terminan en cubrimiento con meropenem, que es lo que vemos acá. Y acá tal vez es la tabla más importante del seguimiento y es la complicación de diferentes estudios. Y acá que nos muestra que las complicaciones infecciosas más o menos están oscilando entre el 3 al 19% de los pacientes, y las complicaciones que no son infecciosas en su gran mayoría son o porque el catéter se corre y puede generar los mismos síntomas como si tuviera una infección o como si hiciera una paquimeningitis, o hemorragias intraventriculares, que realmente son muy bajas, 1.5, 1.5, 1.9% de los pacientes. Entonces uno diría, bueno, ¿será que la reacción adversa de esta paciente fue a nivel central? Porque pues
ella no solamente estaba recibiendo quimioterapia intraventricular, sino que recibía quimioterapia sistémica. Acá esto va a ser muy corto. Ella estaba recibiendo en un primer momento el protocolo Graham-LCA. Este es el estudio del ensayo clínico que describió ese esquema de tratamiento para la leucemia linfoblástica aguda. Y vemos que uno de los componentes es vincristina, prednisolona, L-esperraginasa, daunorubicina y ciclofosfamida. Y luego, ya al final, se le hizo el mini hyper-CVID, que es el metrotexate, citarabina, ciclofosfamida, vincristina y dexametasona. ¿Qué le señalé? La vincristina. ¿Por qué? Porque la vincristina es un inhibidor de la polimerización de los microtúbulos. ¿Qué células requieren microtúbulos para funcionar? Las neuronas, porque todo lo que yo produzco, los neurotransmisores, se sintetizan en el soma de la neurona, pero los libero en el botón sináptico. Y una neurona puede tener perfectamente 60 centímetros de longitud, su axón. Entonces, tengo que tener un microtúbulo de 60 centímetros para llevar el neurotransmisor del soma hasta el botón sináptico. Y eso lo hacemos a través de las dineinas y las quinesinas. Ellas van caminando a través de pues, esa polimerización del microtúbulo. Si yo lo bloqueo con el tiempo, no voy a poder reparar el microtúbulo, va a hacer ese recambio y los pacientes van a hacer una neuropatía. Pero esta neuropatía hay que diferenciarla. Si yo tengo una paquimeningitis, es una inflamación a nivel del sistema nervioso central, voy a tener un síndrome de motoneurona superior. Pero la paciente lo que tenía era una electromiografía que nos hablaba de un componente axonal. Entonces, acá vemos que los alcaloides de la vinca alteran la neurotransmisión, alteran la activación neuronal, y es precisamente por ese rasgo fisiopatológico. Obviamente, claro, los taxanos, por ejemplo, también lo hacen, y veíamos que el Graham tenía placlitaxel, que pues es un taxano, pero resulta que los taxanos no me alteran, no me generan alteraciones motoras tan graves, realmente son más sensitivos, pero los alcaloides de la vinca en esta revisión del uso a largo plazo de agentes quimioterapéuticos enfocado específicamente en las neuropatías, nos muestra que los alcaloides de la vinca generan entre un 35 y un 45% de los pacientes, es decir, de 100, 45 o 35 nos van a hacer una polineuropatía, y esa polineuropatía es, vamos a revisarla tal cual como lo dice el estudio, motor y sensitiva, y la alteración motora me altera la marcha, y adicionalmente me genera debilidad globalizada, y asociado a ello, pues vemos que me genera, creo que no me quedó, me genera alteraciones en los esfínteres, genera incontinencia fecal e incontinencia urinaria. Literalmente estamos describiendo los síntomas de nuestra paciente. Entonces, aunque tenía el factor de riesgo de la quimioterapia intraventricular, pues que se concluyó en el caso. Lo que se hizo, pues por el conjunto de neurología, toxicología y pues de farmacovigilancia de la institución donde estaba la paciente, pues se definió que la paciente tenía una mielopatía a nivel de T10, donde la paciente pues debutó con una neuropatía mixta motora y sensitiva de predominio axonal, lo que pues ya nos indica que el problema pues está en ese lugar, y se asoció a la toxicidad de la quimioterapia, específicamente la vincristina sistémica, la cual fue suspendida. Entonces a esa paciente, dentro de su protocolo, se le suspende la vincristina, ya eso pues nos habla un poco más de mal pronóstico, por eso les decía al principio, una leucemia linfoblástica aguda en un adulto es un diagnóstico sombrío, literalmente es el adjetivo que le da la literatura. Pero pues a pesar de todo eso, nuestra paciente, digamos, la alcanzaba a ver un mes después de todo esto, y un mes después, cuando ingresa al siguiente ciclo, pues la paciente no mejora, realmente persiste con los síntomas, persiste con la alteración de los esfínteres, pero por lo menos la enfermedad mínima residual, es decir, su médula ósea, se mantiene negativa, y el líquido cefalorraquídeo pues no tiene células malignas. Y con eso concluimos el caso.